Nuestro planeta alberga historias de una profundidad y una escala casi inimaginables. Pocas, sin embargo, rivalizan con la saga ininterrumpida de una de las civilizaciones más antiguas y resistentes de la Tierra. Aquí, en el corazón de Asia, se despliega una narrativa de poder, innovación y supervivencia que se extiende a lo largo de milenios. Hoy nos embarcaremos en una expedición extraordinaria, no a través de junglas o desiertos, sino a través del tiempo mismo. Exploraremos la vasta y compleja historia de China, un viaje relámpago a través de sus dinastías, desde los albores míticos de su primera familia gobernante, hasta los ecos de su último imperio. Un tapiz tejido con los hilos de emperadores, eruditos, guerreros y campesinos, cuya historia colectiva ha moldeado el mundo que conocemos hoy. Este viaje nos llevará por un camino de descubrimiento monumental. Seremos testigos del nacimiento de ideas que cambiarían el curso de la historia humana, de la forja de imperios que abarcaron continentes y de la creación de maravillas de la ingeniería que aún hoy desafían nuestra comprensión. A medida que avancemos, las imágenes del pasado cobrarán vida ante nuestros ojos. Veremos artefactos antiguos, manuscritos delicados, retratos imperiales y paisajes que han presenciado el ascenso y la caída de innumerables generaciones. Cada imagen, cada fragmento de historia, es una pieza de un rompecabezas colosal que nos permitirá vislumbrar la grandeza y la turbulencia de una civilización en constante evolución, manteniendo un ritmo visual dinámico para ilustrar esta épica travesía. Nos adentraremos en los relatos de héroes legendarios y tiranos temibles, observando cómo sus decisiones repercutieron a través de los siglos. Veremos cómo una idea, el mandato del cielo, pudo justificar tanto la estabilidad de un gobierno durante siglos como su violento derrocamiento. Descubriremos cómo la invención del papel, la imprenta, la pólvora y la brújula no solo transformaron a China, sino que con el tiempo reconfiguraron el destino de toda la humanidad. Este no es solo un recuento de fechas y nombres, es la historia de la adaptación humana a una escala épica, una crónica de cómo una cultura ha perseverado, innovado y se ha reinventado frente a desafíos inimaginables. Prepárense para sumergirse en un mundo de una riqueza y complejidad asombrosas. Desde los valles fluviales donde todo comenzó, hasta los palacios imperiales que simbolizaban el centro del universo conocido. Nuestro recorrido será rápido, pero profundo, capturando la esencia de cada era que dio forma a este gigante histórico. Acompáñenos en este fascinante viaje relámpago por las dinastías chinas, un testimonio del extraordinario legado de una civilización que ha perdurado a través del flujo y reflujo del tiempo, como un gran río que, a pesar de sus giros y cambios de curso, nunca ha dejado de fluir hacia el vasto océano de la historia. En las brumosas orillas del río Amarillo, nació la leyenda de Yu el Grande, quien guió las aguas y fundó la dinastía Xia. Su ingenio salvó a su pueblo y sentó las bases del poder centralizado en China. Hoy, hallazgos arqueológicos confirman la huella de esta civilización legendaria. El legado de Yu el Grande es el cimiento de la historia imperial china. Tras el declive de la Xia, surge la dinastía Shang, dejando un legado indeleble en hueso y bronce. Los Shang dominaron la metalurgia y crearon vasijas rituales asombrosas, símbolos de poder y comunicación con los dioses. Su mayor legado, la escritura en huesos oraculares, antepasada directa de la escritura china moderna. Tras la dinastía Shang, los Zhou emergen del oeste, trayendo el mandato del cielo, el derecho divino a gobernar, condicionado a la virtud y el bienestar del pueblo. Su reinado, el más largo de China, sentó las bases políticas y filosóficas para siglos. El sistema feudal y la fragmentación posterior impulsaron el surgimiento de grandes filosofías, como el confucianismo y el taoísmo. Así, la dinastía Zhou transformó para siempre la civilización china. Del caos de los reinos combatientes, el Qin, liderado por Jin Cheng, unificó China con crueldad y eficiencia. Se convirtió en Qin Shi Huang, el primer emperador, centralizando el poder, estandarizando leyes y construyendo la Gran Muralla. Su imperio fue breve, pero transformador. Tras el rápido colapso de la Qin, una nueva dinastía emergió, una que aprendería de los excesos de su predecesora y establecería un periodo de tal prosperidad e influencia que su nombre se volvería sinónimo del propio pueblo chino, la Han. Durante más de 4 siglos, la dinastía Han presidió una edad de oro de estabilidad y expansión. Moderó el duro legalismo de la Qin, con los principios más humanos y jerárquicos del confucianismo, estableciéndolo como la ortodoxia estatal.
Esta base filosófica proporcionó un marco moral y político que perduraría por 2 milenios, moldeando la gobernanza, la educación y las relaciones sociales. Esta era fue testigo de extraordinarios avances en tecnología y artes. La invención del papel, un desarrollo revolucionario, proporcionó un medio más barato y conveniente para escribir que el bambú o la seda, facilitando drásticamente la difusión de la literatura y el mantenimiento de registros administrativos. En el campo de la ciencia, los astrónomos trazaron meticulosamente los cielos, creando mapas estelares detallados e inventando sismógrafos para detectar los temblores de terremotos distantes. La artesanía del período es evidente en exquisitos objetos de laca, intrincadas tallas de jade y el desarrollo de nuevas técnicas de esmaltado para la cerámica. Todo ello signos de una cultura material sofisticada y próspera, disfrutada por una élite creciente. Quizás el legado más significativo de la dinastía Han fue el establecimiento formal de una vasta red de rutas comerciales que más tarde se conocerían como la Ruta de la Seda. Impulsados por el deseo de poderosos caballos de Asia Central y la curiosidad sobre el mundo más allá de sus fronteras, los emisarios Han, notablemente Zhang Xian, se embarcaron en viajes épicos hacia el oeste. Estas expediciones abrieron un canal para el comercio y el intercambio cultural que conectaría a China con Asia Central, India y finalmente el Imperio Romano. La seda, la más preciada de las mercancías chinas, fluía hacia el oeste, mientras que bienes exóticos como el vidrio, la lana y el oro, junto con nuevas ideas y creencias, fluían hacia el este. La Ruta de la Seda fue más que una carretera comercial, fue un conducto para la civilización. A lo largo de sus arduos caminos, viajaron no solo comerciantes, sino también monjes, misioneros y eruditos. El budismo, originario de la India, hizo sus primeras incursiones significativas en China durante la dinastía Han, transportado a lo largo de estas mismas rutas. Finalmente se convertiría en una de las fuerzas religiosas y filosóficas más importantes de la historia china. La dinastía Han, a través de su expansión militar, estabilidad política y el espíritu pionero de sus exploradores, no solo gobernó una nación. Abrió China al mundo, sentando las bases para siglos de interacción y transformación mutua. Tras siglos de división, la dinastía Sui emergió, uniendo norte y sur de China, como un río poderoso tallando la tierra. Su mayor legado, el Gran Canal, una red monumental de vías fluviales. Millones trabajaron para conectar el Yangtze y el Amarillo, transformando el imperio. Aunque los Sui cayeron pronto, su canal nutre a China hasta hoy. De los cimientos de la dinastía Sui, surgió la Tang, símbolo de esplendor cultural y poder. Chang'an, su capital, fue la ciudad más grande del mundo, un crisol de culturas y arte. La poesía, la pintura y la innovación florecieron, irradiando influencia por Asia y más allá. Aunque su luz se desvaneció, el legado Tang perdura como referente de cosmopolitismo y genio artístico. Tras el eventual colapso de la Tang y otro periodo de desunión, surgió una nueva dinastía, una que giraría a China en una nueva y notable dirección. Esta fue la Song. Aunque quizás carecía del puro dominio militar y la extensión territorial de sus predecesoras, la dinastía Song presidió una asombrosa revolución en ciencia, tecnología y economía. Fue una era de invención, un periodo que algunos historiadores han descrito como la primera revolución industrial de China. El paisaje de China se estaba transformando, no solo a través de la conquista, sino a través del poder tranquilo y persistente, de la innovación y el incesante zumbido del comercio, que resonaba en sus crecientes ciudades. Aquí, bajo la Song, la mente humana produjo maravillas que cambiarían el curso de la historia. La brújula magnética, refinada de una herramienta adivinatoria a un instrumento de navegación fiable, abrió los océanos del mundo a los marineros chinos, permitiéndoles navegar con una nueva confianza, mucho más allá de la vista de la Tierra. La pólvora, previamente usada para fuegos artificiales, ahora estaba siendo utilizada como arma en cañones primitivos, granadas y lanzas de fuego, alterando para siempre la naturaleza de la guerra. Y el desarrollo de la imprenta de tipos móviles, un avance verdaderamente revolucionario, permitió la producción rápida y asequible de libros, impulsando un aumento en la alfabetización y la actividad académica en todo el imperio. Este dinamismo tecnológico fue igualado por un auge comercial sin precedentes. La dinastía Song vio el surgimiento de una vibrante economía de mercado y el primer papel moneda emitido por el gobierno del mundo, una solución sofisticada a la engorrosa naturaleza del comercio basado en monedas. Grandes ciudades como Kaifeng y Hangzhou se convirtieron en bulliciosos centros de industria y comercio, con poblaciones que superaban el millón.
Una nueva clase de comerciantes y artesanos creció en riqueza e influencia, y una próspera red de comercio marítimo conectó a China con el sudeste asiático, la India y las costas de África. Fue una era de prosperidad y sofisticación urbana como nunca antes se había visto. A pesar de estos increíbles avances, la dinastía Song estuvo bajo constante presión militar de poderosos pueblos nómadas del norte, como los khitanos y los Jurchen. La corte finalmente tuvo que huir hacia el sur, estableciendo una nueva capital y continuando su gobierno como la Song del Sur. Incluso en este estado reducido, su vitalidad cultural y económica continuó floreciendo por otro siglo y medio. La historia de la Song es una paradoja convincente, un imperio militarmente asediado que fue simultáneamente una de las sociedades más avanzadas científicamente y dinámicamente económicas de la Tierra, sentando las bases para el mundo moderno de maneras que aún se están comprendiendo hoy. En las vastas llanuras de la estepa euroasiática, los mongoles, liderados por Genghis Khan y Kublai Khan, conquistaron China y fundaron la dinastía Yuan. Por primera vez, toda China fue gobernada por un pueblo extranjero, trayendo un profundo choque cultural. Sin embargo, la ruta de la seda floreció bajo la Pax Mongólica, conectando China con el mundo. Dadu, la capital Yuan, se convirtió en un vibrante centro cosmopolita de culturas, idiomas y religiones. Tras el declive mongol, Yu Yuanzhang fundó la dinastía Ming, restaurando el gobierno chino y la cultura confuciana. Bajo el emperador Yongle, China exploró el mundo con las flotas de Cheng He, pero pronto se replegó, eligiendo el aislamiento justo cuando Europa comenzaba su expansión global. Un giro decisivo en la historia mundial. El esplendor de la Ming, como todas las dinastías anteriores, finalmente comenzó a desvanecerse. Una combinación de liderazgo débil, problemas económicos paralizantes y rebeliones campesinas generalizadas creó un vacío de poder. Y una vez más, una fuerza formidable se estaba reuniendo, más allá de la Gran Muralla. Los manchúes, un pueblo del noreste, descendientes de los Jurchen, que habían preocupado a los Song siglos antes, vieron su oportunidad. En 1644, barrieron hacia el sur, rompiendo la muralla y tomando Beijing, estableciendo la última dinastía imperial en la larga historia de China, la Qing. Fue otro ciclo de conquista, otro pueblo extranjero en el trono del dragón. Sin embargo, gobernarían por más de 2 siglos y medio. Los primeros gobernantes Qing, particularmente los grandes emperadores Kangxi, Yongzheng y Qianlong, demostraron ser administradores notablemente hábiles y poderosos. Adoptaron muchas de las estructuras gubernamentales de la Ming y abrazaron la ideología confuciana para legitimar su gobierno sobre sus súbditos chinos Han. Este periodo, que duró hasta bien entrado el siglo XVIII, fue de inmensa estabilidad, prosperidad y expansión territorial. El imperio Qing creció hasta su mayor extensión, incorporando el Tíbet, Xinjiang y Mongolia, creando el vasto estado multiétnico, cuyas fronteras guardan un parecido asombroso con la China que conocemos hoy. Fue un último y magnífico florecimiento del sistema imperial tradicional. Pero el mundo fuera de China estaba cambiando a un ritmo que el antiguo imperio ya no podía ignorar o controlar. La revolución industrial en Europa había creado naciones poderosas y expansionistas con un apetito insaciable por el comercio y los recursos. Los británicos, en particular, buscaron revertir un desequilibrio comercial de larga data y encontraron su solución en el opio. Los intentos de la corte Qing de prohibir el comercio destructivo llevaron a las guerras del opio, una serie de humillantes derrotas militares que expusieron la debilidad tecnológica y militar del alguna vez poderoso imperio. Una sucesión de tratados desiguales obligó a China a ceder territorio, como Hong Kong, y abrir sus puertos a potencias extranjeras, marcando el comienzo de lo que se conoce en China como el siglo de la humillación. Acosada por estas presiones externas y debilitada por vastas rebeliones internas, como la devastadora rebelión Taiping, la dinastía Qing entró en un largo, lento y doloroso declive. Los intentos desesperados de reforma para modernizar el ejército, la economía y el gobierno a menudo eran demasiado pocos, demasiado tarde, o eran frustrados por elementos conservadores dentro de la propia corte imperial. El antiguo sistema dinástico, que había gobernado esta tierra durante milenios, estaba demostrando ser incapaz de adaptarse a los desafíos del mundo moderno. El mandato del cielo, ese derecho divino a gobernar, se estaba desvaneciendo por última vez, y el escenario estaba siendo preparado para una revolución que rompería el molde imperial para siempre. A comienzos del siglo XX, el antiguo imperio chino se tambalea. La dinastía Qing,
cae ante la presión de revoluciones y nuevas ideas. La abdicación de Puyi marca el fin de una era milenaria. Nace la República de China, pero el país enfrenta fragmentación, luchas internas y el desafío de forjar una nueva identidad. Y así, nuestro viaje a través de la inmensa y extensa narrativa de las dinastías de China llega a su fin. Hemos viajado a través de más de 4000 años de historia, una escala de tiempo que desafía una fácil comprensión. Hemos sido testigos del nacimiento de una civilización a lo largo de las fértiles orillas del río Amarillo, y hemos seguido su curso a través de épocas de profunda unidad y devastadora fragmentación. Es una historia de inmensa resistencia, un testimonio del espíritu perdurable de un pueblo y una cultura que se ha adaptado, innovado y reinventado continuamente frente a desafíos increíbles, un río vivo de historia que continúa fluyendo hasta el día de hoy. Hemos visto la fundición de los primeros vasos de bronce bajo la dinastía Shang, una tecnología que dio forma a sus rituales y poder. Hemos escuchado los debates filosóficos de la dinastía Zhou, que sentaron las bases intelectuales para las generaciones venideras. Nos hemos maravillado ante los silenciosos ejércitos de terracota de la dinastía Qin, un monumento a la unificación y al poder absoluto. Y hemos recorrido los hilos de seda del comercio y la cultura que conectaron a la dinastía Han con el mundo exterior. Cada dinastía, un capítulo único en esta epopeya, ha dejado su marca indeleble, contribuyendo con nuevas capas de complejidad, arte y conocimiento a esta extraordinaria empresa humana. Desde la gran obra de ingeniería del Gran Canal de la dinastía Sui, hasta la brillante y cosmopolita Edad de Oro de la dinastía Tang. Desde la brillantez científica de la dinastía Song, hasta el vasto imperio que abarcó todo un continente de la dinastía Yuan de los mongoles, la capacidad de transformación ha sido una constante. Hemos caminado por los magníficos patios de la ciudad prohibida de la dinastía Ming, y hemos observado la expansión final y extensa del imperio Qing, mientras enfrentaba el amanecer de la era moderna. Esto no es simplemente una sucesión de gobernantes y batallas, es una historia de ingenio humano, de arte, ciencia, filosofía, y la búsqueda perpetua de crear orden y significado, a partir del caos de la existencia. Al dejar esta notable historia, recordamos que el pasado nunca es verdaderamente pasado. Los ecos de estas dinastías resuenan en la China moderna, en su idioma, sus tradiciones, su arte y su cosmovisión. Este vasto e intrincado tapiz, tejido durante milenios, continúa evolucionando, enfrentando los desafíos del siglo XXI, con el peso y la sabiduría de sus 4000 años de historia. Gracias por acompañarnos en esta expedición histórica. Un breve vistazo a la historia épica de una de las grandes y más duraderas civilizaciones del mundo. El viaje de China, como los grandes ríos que la nutren, fluye siempre hacia adelante.